Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de América? Bienvenidos como siempre a este podcast de salud que esperamos que ya sea de su agrado, tanto como para nosotros y que además que se convierta en ese espacio fresco, íntimo, en donde podemos conversar sobre temas de salud y bienestar y poder de alguna manera darle respuesta a muchas de las preguntas que tenemos en el día a día sobre lo que está pasando en materia de salud. Y definitivamente uno de los temas que seguramente es tema de conversación actualmente con familias, con amigos, etcétera, es el sarampión. Y es que recientes brotes de sarampión que ya arrojaron la muerte de 2 personas aquí en Estados Unidos, nos hace preguntarnos qué ocurre con la enfermedad. Estos brotes son nuevos, siempre estuvo, ¿por qué ahora están en el foco de la noticia? Y nos lleva de alguna manera a una respuesta casi segura y es vacunación. Fíjense, y aquí quiero compartir con ustedes unos datos que me parecieron interesantes, y es que la primera vacuna se remonta a años atrás, cuando en 1796 Edward Jenner, que era un doctor de origen inglés, el siglo XVIII, realizó un osado experimento en ese momento con pus de viruela vacuna en el hijo de su jardinero, y esto cambió el rumbo de la medicina. Fue la primera vez que se usaba la ciencia para prevenir una enfermedad en lugar de curarla. Y de este experimento nació la vacuna contra la viruela. Bueno, ya muchos años han pasado, la ciencia ha ido evolucionando y ha crecido de alguna manera el control sobre cómo está la vacunación a nivel mundial. Y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades identifica una lista de 15 enfermedades en adultos prevenibles con vacunas. La vemos, por ejemplo, ustedes allí en pantalla, pero tenemos, y destaco, COVID-19, ¿verdad? Recientemente todos estamos relacionados con una enfermedad. Difteria, fiebre amarilla, hepatitis A y B, influenza, tosferina, sarampión, polio y algunas más. Pero por otro lado, el reporte que publica Statista en 2023 señala que la cobertura de vacunación a nivel mundial destaca por encima de más del 80%, casi el 90%, en enfermedades como, por ejemplo, tuberculosis, que es la famosa BCG, la vacuna, la DPT o difteria, tosferina y tétanos, polio. Y me llama la atención un porcentaje que es bajo, 15%, que se ubica en el 15% y corresponde al virus del papiloma humano o VPH. Y para hablar un poco más sobre inmunización, sobre qué ocurre con el sarampión en estos días, ¿a qué debemos estar alertas? Quiero invitar a que está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Álvaro Wittenbury, quien es asesor regional de inmunizaciones de la OPS o la Organización Panamericana de la Salud, con sede aquí en la ciudad de Washington. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Igualmente, muchas gracias por invitarme, por recibirme en el programa y encantado de poder compartir con ustedes. Doctor, bueno, ¿qué está pasando con el sarampión en estos días? ¿Qué de alguna manera motiva o provoca estos brotes que hemos visto? Bueno, el sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe, ¿no? Entonces, el sarampión es de esas enfermedades que se ha estudiado y se conoce muy bien, que si llegara a un lugar donde las personas no tienen inmunidad, es decir, no están protegidas, podría infectar a 18 personas nuevas a partir de un caso inicial, ¿no? Oh, wow. Entonces, es una enfermedad que puede multiplicar su número por 18 cada 15 días. Entonces, es una enfermedad que puede transmitirse muy fácilmente y generar brotes de muy, muy gran magnitud, ¿no? Una magnitud muy grande. Entonces, la única forma de poder realmente evitar que estos brotes se produzcan de esa manera y luego continúen generando cadenas de transmisión muy largas en una comunidad es la vacunación, ¿no? Uh-huh. Que es la medida más segura y más efectiva para evitar esto, ¿no? O sea, podemos decir que el sarampión ha estado siempre presente, solo que eleva o baja su nivel de alerta. Es una enfermedad que se conoce hace milenios, ¿no? Y que ha afectado a los seres humanos hace muchísimo tiempo. Entonces, de manera cíclica ha mantenido periodos en los cuales ha tenido un momento de circulación más amplio, especialmente en los niños más pequeños, porque, claro, es una enfermedad que genera inmunidad de por vida una vez que a uno le da, ¿no?
al igual Ujú. que la vacuna. Entonces, es en los niños pequeños donde justamente están susceptibles a la enfermedad, no tienen defensas contra la enfermedad, y es en ellos donde se produce la mayor transmisibilidad, ¿no? Una vez que generan inmunidad, lógicamente ya durante la adultez muy probablemente no se van a generar brotes. Pero eso cambia con la actual dinámica que tenemos, ¿no? Especialmente en nuestra región, donde tenemos un gran número de vacunados y por lo tanto ya no hay una circulación endémica de la enfermedad, ¿no? Sino que esta enfermedad principalmente se introduce en países de nuestra región a partir de importaciones, es decir, personas que viven en lugares donde se transmite endémicamente la enfermedad y vienen a visitarnos en su periodo de incubación y luego se dan cuenta que están enfermos, o a veces por algún viajero, ¿no? Que sale de nuestros países y van a alguna otra región donde circula la enfermedad, se infectan sin saberlo y regresan a casa y aquí desarrollan la enfermedad, ¿no? Entonces, es en esas condiciones en las cuales todas aquellas personas que no están vacunadas pueden generar la enfermedad y luego continuarla transmitiendo en la comunidad, ¿no? Entonces, es una situación distinta en nuestro continente, en nuestra región, porque principalmente la hemos eliminado de forma endémica, pero necesitamos de altas coberturas de vacunación, por encima del 95%, con 2 dosis de la vacuna, para Ujú. evitar que se vuelva a reintroducir, ¿no? Y genere todos estos eventos que conocemos y que son terribles, ¿no? Sobre la salud de las personas, especialmente los niños pequeños. Ahora, doctor, usted introduce dos conceptos que me parecen interesantes y que quizás pudiéramos aclarar, ¿no? Para nuestra audiencia. Uno es eliminar una enfermedad y la otra erradicar. Creo que a veces utilizamos mal el término y decimos, no, pero esa enfermedad estaba erradicada. ¿Cuál es la diferencia? La erradicación se refiere a cuando todas las regiones del mundo han eliminado la enfermedad, es decir, que ya no existe transmisión endémica de esa enfermedad en ninguna parte del mundo. La única enfermedad inmunoprevenible que ha sido erradicada es la viruela. La viruela era una enfermedad terrible, ¿no? Incluso peor que el sarampión. Y se conocía en esa época como el azote, ¿no? El azote de la civilización humana, porque les daba a todos, les daba desde los reyes hasta los más pobres, ¿no? Los campesinos, el pueblo en general, ¿no? Entonces era muy temida. Esta viruela se logró eliminar completamente de todas las regiones del mundo, es decir, se logró la erradicación en 1979 y se verificó en 1980. Y justamente fue posible gracias a las actividades de vacunación, ¿no? Esta vacuna de la que muy bien usted hablaba al inicio del programa, que fue descubierta a fines de los años 1700, ¿no? Casi Sí. empezando los 1800, pero que le llevó durante mucho tiempo a la humanidad generar estos programas de vacunación que las pudieran usar de la mejor manera para lograr una situación como esta, ¿no? Primero de eliminación en cada una de las regiones y luego, por supuesto, la erradicación, es decir, que ya no exista más. En el caso del sarampión, está eliminada en la región de las Américas, quiere decir que Mm. ya no tenemos sarampión endémico, pero en las otras regiones del mundo todavía hay circulación del sarampión, todavía hay gente que enferma y por lo tanto, siempre que alguien nos visita o que nosotros vamos a visitar, si no tenemos inmunidad, si no estamos vacunados adecuadamente y completamente, entonces podemos enfermarnos y traer la enfermedad de vuelta, ¿no? Y si estos ciclos de transmisión dentro de nuestras poblaciones se prolongan por mucho tiempo, pues podemos volver a reintroducir la enfermedad con el riesgo, ¿no? De que se vuelva nuevamente endémica y, por supuesto, pues genere muchos problemas de salud, ¿no? El sarampión, generalmente se administra la vacuna con la triple, ¿no? Sí, Junto a rubiolas y paperas. es la vacuna, es una vacuna que viene conjunta, ¿no? Está el antígeno contra está el antígeno del sarampión, también tiene el antígeno de la rubiola y el antígeno de las paperas. Le Ujú. llamamos antígeno a la sustancia que nos ayuda a generar inmunidad, ¿no? Entonces remeda de alguna manera al virus salvaje, pero por supuesto es un virus que está atenuado para que no produzca enfermedad, ¿no? En las personas, sino que sí sirva para producir inmunidad. Entonces, con el uso de esta vacuna que remeda estas tres enfermedades, nosotros podemos generar inmunidad para el sarampión y de manera conjunta también para la rubiola y las paperas, ¿no? La parotiditis, que nosotros sabemos que también son otras dos enfermedades
graves, que pueden ser graves, ¿no? Inmediatamente, ¿qué hacer en este caso, por ejemplo, que estamos hablando del sarampión específicamente por la situación que hay aquí en Estados Unidos en este momento, específicamente también, sobre todo en Texas, que es del estado más afectado? ¿Qué hacer? O sea, de que en este punto en el que estamos, ¿cómo podemos tanto prevenir como ayudar también, por supuesto, a mi familia y a la colectividad cercana a evitar el contagio? La ventaja que tenemos nosotros como región, en este caso hablando de las Américas, es que nosotros tenemos o contamos eh, con esta organización interna, ¿no? Que permite que todos los países de la región nos pongamos de acuerdo sobre lo que hay que hacer para avanzar en materias de salud. Y eso felizmente se logra a través de la OPS, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud. Entonces, todos los países en un determinado momento se pusieron de acuerdo en que era importante eliminar el sarampión. Y para eliminar el sarampión se identificaron tres estrategias principales, ¿no? La primera es mantener altas coberturas de vacunación, es decir, y con Ujú, 2 dosis de la vacuna, ¿no? Altas coberturas significan 95% o más. Segundo es mantener un buen sistema de vigilancia epidemiológica. ujú, El sistema de vigilancia epidemiológico lo que nos permite es identificar muy rápidamente y muy tempranamente todos los casos de sarampión que lleguen importados. De tal manera claro. que podamos implementar la tercera parte de esta estrategia, que es la respuesta rápida. Entonces, frente a todo caso en el que se sospeche que puede ser sarampión, es decir, vamos a sospechar de sarampión cuando una persona tiene fiebre o tiene erupción en la piel, le salen como unos granitos, ¿no? Unos Ujú. puntitos rojos que inician en la cara, en el cuello y luego en el tórax, ¿no? Y después va hacia los brazos y las piernas. Entonces, en toda persona en la que se sospeche que hay sarampión, hay que inmediatamente realizar la investigación para ver si realmente se trata de un sarampión. Entonces hay que tomar muestras de sangre, hay que hacer algunos hisopados, luego hay que ver qué personas han estado en contacto, por dónde estuvo esta persona durante su periodo de transmisibilidad y poder implementar acciones de control que están principalmente orientadas a actividades de vacunación, ¿no? Sea vacunación de contactos. Sabemos que las personas que han estado en contacto con un caso confirmado de sarampión tienen hasta 72 horas, hasta 3 días después de ese contacto para recibir la vacuna, de tal manera de evitar que presenten enfermedad, por supuesto personas que no tengan inmunidad, ¿no? O sea, que no tengan su esquema completo de vacunación. Entonces pueden Ujú. recibir esa vacuna y con eso reducen el riesgo de que se vaya a presentar una enfermedad o una enfermedad grave debido al sarampión, debido a ese contacto, ¿no? Y también, por supuesto, tratar de aislar al caso mientras está en ese periodo de transmisibilidad, ¿no? Entonces son esos tres componentes, ¿no? Vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta rápida. Definitivamente, doctor, la vacunación, las vacunas han sido parte de un sistema de salud pública por años, ¿no? Para poder prevenir enfermedades, y lograr estos objetivos de los cuales usted ha mencionado anteriormente con respecto a algunas enfermedades. ¿Cuál es ese papel o de qué manera ha variado? Porque ciertamente hay también personas que tienen un poco de dudas sobre una vacunación. Entonces, usted, siendo el experto, ¿de qué manera la vacuna ha colaborado, ha ayudado, ha apoyado un sistema de salud público que sea robusto, pero al mismo tiempo también hay personas que tienen ciertas dudas de podérsela aplicar? Es una excelente pregunta, ¿no? Primero, las vacunas existen hace mucho tiempo, ¿no? Existen antes que los programas de inmunización. Pero ya desde que empezaron a existir las vacunas, por ejemplo, esta primera vacuna de la viruela, ya Ujú, se veía o ya se podía prever la importancia que podían tener desde el punto de vista de salud, ¿no? Eh, un dato muy curioso, histórico, en esa época, a inicios de los 1800, el rey de España, que había sufrido de viruela y había visto cómo algunos de sus familiares habían fallecido de viruela, frente al ujú, conocimiento de esta nueva vacuna, él implementa lo que sería la primera campaña internacional de vacunación,
y desea llevar la vacuna a todos sus territorios, ¿no? Entonces se implementa la filantrópica expedición, la real y filantrópica expedición de la vacuna, y le encarga a unos médicos muy renombrados en esa época llevar la vacunación a todas sus colonias, ¿no? Implementando lo que sería la primera actividad de vacunación pública, la Claro. campaña de vacunación pública, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se veía que había un efecto ahí muy benéfico de la vacunación en comparación con la enfermedad. Lo Ujú. que ha pasado luego de eso es que durante muchos años y a partir de muchas investigaciones se ha demostrado que la vacunación realmente tiene un efecto muy positivo, porque no solamente ayuda a prevenir muertes. Por ejemplo, una última estimación del año 2023 nos mostraba que el esquema de vacunación, desde que inician los programas de inmunización, que son en el año 1974, por ahí, más o menos se han evitado unas 160 millones de fallecimientos Mm. gracias a las vacunas, ¿no? Y solamente estamos hablando de fallecimientos. Y si hablamos de la vacuna del sarampión, estamos hablando de un poco más de 90, casi 100 millones de fallecimientos evitados gracias solamente a esa vacuna. Entonces, solo poniendo en perspectiva en haber evitado muertes, ya de por sí se ve que tienen un valor muy importante. Pero además hay ya otros estudios mucho más complejos que hablan, por ejemplo, de retorno a la inversión. Entonces, se sabe, por ejemplo, que hoy en día solo la vacuna del sarampión tiene un retorno a la inversión de $76 por cada dólar que se invierte en vacunar contra esta enfermedad. Entonces, Claro. si uno compara, por ejemplo, el índice de inversiones del S&P 500, ¿no? Del Ujú, Standard Poor's ujú. 500, ese índice lo que nos dice es que más o menos invertir en estas empresas por 10 años nos da un retorno de $2.16 por cada dólar que yo invertí. Aquí en vacunación yo recibo $76 de retorno por cada dólar que invertí como Estado o como país. Entonces hay muchos beneficios, no solo desde el punto de vista personal, de evitar tragedias personales, de evitar fallecimientos, sino que también hay un beneficio económico asociado a tener pues una comunidad más saludable, a tener una familia más saludable y por lo tanto tener que invertir menos dinero en cuidar la salud, en recuperar la salud, gracias justamente a esta medida preventiva, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de personas que dicen, oye, todavía tengo un poco de temor en aplicarme la vacuna, sobre todo en este caso ahorita con el sarampión, pero Uh -huh. anualmente, por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Sí, en realidad el beneficio es importante, ¿no? Muchas veces existe duda por el desconocimiento. Y a veces pues hay desinformación, ¿no? Que se suele diseminar a través de medios, ¿no? Se puede diseminar también a través de redes sociales o a través de páginas web que no contienen información que es precisa o que es fiable, ¿no? Entonces, lo que en realidad les animamos a todos es que puedan, si tienen alguna duda, que busquen fuentes confiables de información, como pueden ser, en el caso de los Estados Unidos, pues, por ejemplo, los CDC, ¿no? Ujú. Los NIH también, ¿no? Los Institutos Nacionales de Salud, también en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, en las mismas páginas web de los ministerios de salud pueden encontrar datos muy precisos y muy confiables sobre la seguridad y también sobre la importancia de la vacunación. Las vacunas, como todos medicamentos, como cualquier medicamento, pueden tener algunas reacciones adversas, ¿no? Es muy Ujú. conocido, por ejemplo, que si yo me vacuno y esta es en forma de una inyección, puede provocarme dolor en la zona de la inyección, De puede la quedarse aplicación, claro. un poco adolorido, tal vez el brazo, si es que me lo han aplicado en el brazo, ¿no? Puede producir fiebre también, puede producir malestar, pero es una forma también de saber que realmente la vacuna está haciendo un efecto, ¿no? Al momento, porque va a remediar la enfermedad. Entonces, Ujú. se espera que pueda producir alguna de estas molestias y que de alguna manera también nos van indicando que sí está teniendo un efecto de generar una respuesta inmunológica, de generar protección, ¿no? Porque al final la vacuna lo que desea hacer es que el organismo, a través de su propio sistema inmunológico, esté entrenado para que cuando llegue el verdadero virus, la verdadera bacteria, entonces lo reconozca de manera muy rápida y pueda implementar una respuesta inmune, ¿no? Y pueda bloquearlo antes de que Claro, como genere. un ensayo.
de qué Exacto, pudiera pasar en el cuerpo si la enfermedad llegara. como si fuera un simulacro, ¿no? En un simulacro. Doctor, ¿y que usted cree que de alguna manera la experiencia que vivimos a nivel mundial con la pandemia de COVID-19 cambió un poco esta percepción o quizás porque la pandemia evidentemente nos trajo una experiencia desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Pero en materia de salud, bueno, mucha gente tenía duda de qué pasaría, cómo se manifiesta la enfermedad, la tengo, no la tengo, qué hago. ¿Cambió de alguna manera un poco esa información que tendríamos anteriormente en materia de inmunización? Pienso que el principal problema con la pandemia es que como el desarrollo de las vacunas fue aparentemente muy rápido, ¿no? Ujú, Porque uno espera pues que en el proceso tradicional de desarrollo de las vacunas pasen muchos años, ¿no? Hasta que tengamos una vacuna que ya está aprobada y garantizada, entre otras cosas. Y como en el caso de la pandemia fue un desarrollo aparentemente muy rápido, entonces mucha gente dudaba porque decían, bueno, es que esto, ¿de dónde se lo sacaron, no? ¿Por qué tan rápido? Si así no es el proceso usual. Pero entonces ahí faltó informar tal vez un poquito más, ¿no? A la comunidad, eh, porque el proceso se acortó debido a que se contaba con metodologías innovadoras, pero cuando llamamos innovadoras, significa que ya se venían probando hace unos 10 años, ¿no? 10 o 15 años, a partir de otros conocimientos que se habían ido desarrollando en ciencia y en salud, ¿no? Entonces, y además al hecho de que se contaba con muchos recursos que todos los países pusieron también para ese fin, ¿no? ujú, En ujú. Estados Unidos es muy conocido, por ejemplo, que invirtieron más de $1.000 millones solamente en el tema de desarrollo de la vacuna, por fuera de lo que el laboratorio privado que se encargó del desarrollo de sus vacunas, o de los diversos laboratorios, pudieron haber puesto como inversión, ¿no? Para el desarrollo de la misma. Entonces, las vacunas todas pasaron por un muy riguroso proceso igual de evaluación, tanto así que hoy en día, después de haber administrado estas vacunas en una gran cantidad de dosis, hemos visto que su perfil de seguridad ha sido bastante bueno, ¿no? En general, no han tenido muchos eventos de importancia y lo que sí hemos visto es más bien eh, que el beneficio que han provisto ha sido sumamente grande, ¿no? Realmente que hubiese sido de nosotros sin las vacunas para la parte final de la pandemia, que justamente me parece que se logró también gracias a la vacunación, que fuera una parte final mucho menos doliente desde el punto de vista de pérdida de vidas, ¿no? Entonces, es cierto que esto puede haber generado un poco de desconfianza, ¿no? Pero el Claro. mensaje en general es decirles a la población es que, miren, las vacunas en general pasan por un proceso muy riguroso de evaluación y de valoración científica, ¿no? Y esto no significa que no es solo el laboratorio productor el que las evalúa, sino que las evalúa en general la comunidad científica y además de la comunidad científica también los organismos internacionales, ¿no? Entonces están vistas con lupa desde muchos ángulos para estar bien seguros o muy seguros de que esta vacuna es primero que nada segura y segundo que tiene un efecto que es benéfico y positivo, ¿no? Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo? Al principio estaba mencionando algunas de las enfermedades que son prevenibles con vacuna, como lo señalaba los CDC en su página de internet. ¿Qué pasa con esta, en líneas generales, en materia de inmunización en la región de las Américas? Em, ¿Hay una buena tasa de vacunación? Y la que me llamaba la atención, el VPH. Pues es una pregunta también muy interesante. Nuestra región siempre ha sido líder en temas de vacunación. Por eso es que nuestra región es la única en el mundo que ha eliminado el sarampión. Claro. Aún en Europa hay casos de sarampión, África, Asia, ¿no? Oceanía. Entonces, es la única que ha logrado eliminar el sarampión. La rubeola, el síndrome de rubeola congénito, además de la eliminación también del tétanos neonatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se debe a que hay una organización estatal muy fuerte para proveer de servicios de inmunización a la comunidad, ¿no? Que son los programas nacionales de inmunización. Entonces, el Estado o todos los estados invierten de manera muy fuerte en este tipo de servicio. Entonces, tenemos esos servicios que también
han tenido el siguiente problemita, que como han sido muy exitosos, ahora sufren de su éxito, porque como estas enfermedades ya no existen, baja la percepción de riesgo de la población. Y entonces empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿por qué me tengo que vacunar contra el sarampión si ya no hay sarampión? Claro, claro. Pero porque no lo ven en el día a día. Eso no significa que no exista. El sarampión está a la vuelta de la esquina, a 2 horas en avión, a 5 horas en avión, ¿no? Puede llegar en cualquier momento nuevamente. Y si no mantenemos buenas coberturas de vacunación, entonces vamos a poder tener la reintroducción de alguna de estas enfermedades, cualquiera de esas que ya se han eliminado, ¿no? Entonces, es muy importante que los programas de inmunizaciones y los gobiernos continúen, ¿no es cierto?, insistiendo en comunicar a la población de la importancia de mantener estas altas coberturas de vacunación. Entonces, eso por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Lamentablemente, es cierto, la pandemia golpeó un poco el tema de la confianza en la vacunación. Cayeron las coberturas también, porque además los estados y los gobiernos estaban muy, muy orientados a las medidas de respuesta contra la pandemia, que en ese momento era pues la pandemia de COVID, que en ese momento era lo más grave. Y lo que hemos estado viendo, en lo que hemos estado trabajando fuertemente en los últimos años, es tratar de recuperar esas coberturas, y hemos tenido una curva ya un poquito hacia la mejora en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, estamos viendo una recuperación. También, de alguna manera, eso nos dice que la población, pues, nuevamente está recuperando la confianza que siempre tuvo. La población americana siempre tuvo mucha confianza en las vacunas. Entonces, no basta con que yo tenga un programa de inmunizaciones. Necesitamos que la población confíe en la vacunación como medida de prevención para lograr esas altísimas coberturas, ¿no? Estamos viendo que se están recuperando y esperamos que este patrón continúe nuevamente al incremento, al alza, ¿no? ¿Qué pasa con BPH, doctor? ¿Qué pasa? ¿Por qué BPH? tan...? Ajá. Eso. BPH es una vacuna extraordinaria, ¿no? La vacuna contra el virus del papiloma humano. Es una vacuna que ha sido trabajada específicamente para generar muy poquitas reacciones adversas y que genere mucha inmunidad, ¿no? Que genere un buen beneficio, un beneficio importante para la población que la va a recibir. Esta vacuna es una de las más nuevas y también es una de las más caras, ¿no? Como es una de las vacunas más nuevas, entonces, claro, la introducción de esta vacuna a nivel mundial ha sido un poco más lenta, porque además es más costosa, ¿no? Entonces, entre yo usar algunas de las vacunas que ya conozco, que tienen mucho conocimiento, que la población conoce mucho, pues se prefiere muchas veces usar eso y sostener ciertos logros, ¿no? Nuestra región, como es líder en vacunación, yo puedo decirle que ahora la gran mayoría de países en nuestra región ya ha conseguido introducir la vacuna, ¿no? Es decir, prácticamente casi todos los países de nuestra región ofrecen esa vacuna dentro de su programa o su esquema regular de En vacunación. las jornadas, exacto, de vacunación. Así es. Entonces, forman parte del programa de vacunación. El tema ahora es trabajar en la confianza, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Como es una vacuna muy cara, entonces hemos tenido que ir trabajándola en determinados grupos de edad, que es en donde hay un beneficio que puede ser mayor, ¿no? Entonces, las recomendaciones ahora es vacunar entre los 9 y los 14 años y principalmente a las niñas, porque es en las niñas en quienes vamos a prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, como esta enfermedad está orientada a prevenir el cáncer de cuello uterino, pues el principal grupo de vacunación son las niñas, que son las que podrían padecer de esta enfermedad cuando sean un poco más grandes. ¿Y por qué vacunarlas entre los 9 y los 14 años? Porque es en ese periodo de edad donde se genera de mejor manera inmunidad contra esta infección, ¿no? Por el virus del papiloma humano, que es el que va a producir el cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Y es una sola inyección, es una sola vacuna o es Hoy en varias día dosis? es ya una, porque Una. constantemente se ha estado monitorizando. Inicialmente se hablaba de 3 dosis, después se hablaba de 2 dosis, ahora hablamos de una dosis porque se ha estado investigando constantemente si es que se genera inmunidad de manera suficiente con un número de dosis cada vez menor. Lo que se ha identificado es que basta con una sola dosis para tener un esquema completo, ¿no?
Y frente a los ahorros, pues que genera el hecho de disminuir el número de dosis, significa que también puedo ir incluyendo otras poblaciones dentro de mi grupo de vacunación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya muchos países están vacunando también niños, de tal manera que cuando ellos sean más grandes y ya inician su vida sexual, entonces en ese momento pues no vayan a contagiar a las niñas, ¿no? No es, el cáncer de cuello uterino no es solamente un tema de niñas, sino que es un tema de transmisión entre niños y niñas, y eso pues cuando sean adultos, por supuesto, y es ahí donde podría generarse un ciclo, donde se genera este ciclo de transmisión que con la vacunación queremos romper, ¿no? Para evitar que sigan habiendo casos de cáncer de cuello uterino. Doctor, en un minutito, ¿cuál serían esos mitos más comunes de la vacunación o de la inmunización? Y cómo pudiéramos combatirlos en un 1, 2, 3. Si usted me da como 3 puntitos que de alguna manera nos pudiéramos aprender para poder contrarrestar esa información que, como usted señalaba, o desinformación que hay en torno a la inmunización. Uno de los mitos más importantes que hemos identificado es, por ejemplo, que es mejor enfermarse a que vacunarse, ¿no? Entonces, existe eso, ¿no? Existía durante COVID, apareció, y bueno, desde Sí. antes, ¿no? Cuando éramos más pequeñitos y no habían ciertas vacunas y las mamás de la cuadra pues organizaban estas fiestas, ¿no? Para que a todos los niños les den las paperas, por ejemplo, o les den alguna de las enfermedades que estaban ahí circulando, ¿no? Sí. Entonces, ese A es mí me un lo mito. hicieron con lechina, con mi hermano. Me juntaron ahí para que me diera también. Para que, exacto, entonces era una forma de inmunizar, pero no la más adecuada, ¿no? Porque era con la misma enfermedad. Entonces, por supuesto, eso no reduce para nada los riesgos de la enfermedad, ¿no? Mientras que la vacuna sí. Entonces, eso es uno de los mitos más importantes que hay. El otro mito es que justamente, pues, las vacunas, por ejemplo, ¿no? Yo me vacuné contra la influenza y por eso me dio influenza, ¿no? Y por eso me enfermé. Entonces, las vacunas no producen enfermedad, ¿no? En general, las vacunas evitan la generación o la que uno se vaya a infectar o que uno vaya a presentar una enfermedad. Eso es lo otro que también es importante recordar, ¿no? Lo más importante es también que la población esté adecuadamente informada. Entonces, si tienen dudas, no olviden de acudir a alguna de estas fuentes que son fuentes oficiales, que son fuentes reconocidas. También pueden acercarse al personal de salud de su confianza, a su médico, y hacerle la pregunta correspondiente, ¿no? Si es que hay alguna duda que tengan. Gracias, doctor Álvaro Wittenbury, quien es asesor regional de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias por toda esta información. Creo que le pregunté de todo, pero yo creo que es necesario pues, tener la mejor información para poder emprender las decisiones que necesitamos para no solamente mejorar nuestro día a día a nivel interno, salud propiamente, sino al mismo tiempo la colectividad con que nos relacionamos todo el día. Gracias. Encantado, muchísimas gracias. Para servirles en el momento que deseen. Y a ustedes, amigos de La Voz de América, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que este podcast es semanal a tu salud, así que esperamos que sea de su agrado y esperamos sus comentarios. Será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Natalie Salas Guaitero.